Hola, buenas. Bueno, el tema que quería tratar hoy era la muerte de Rich Piana. También un poco, bueno, en Instagram ha habido un comentario, pues tantos, ¿no? Es decir, que al mentar a Rich Piana y su muerte de una manera más o menos acertada, ¿no? Se vinculaba mi nombre a de Rich Piana, ¿no? Como si el hecho de que él tuviese cierta transparencia, que es discutible, a la hora de exponer el uso de fármacos, tuviera algún tipo de analogía o de similitud conmigo, ¿no? Hombre, hay que estar bastante fuera o entender muy poco lo que cada uno esgrime, o en su caso esgrimía, para poder hacer analogías entre uno y otro, ¿no? Cuando una persona muere es fácil criticar, es fácil decir, la gente se sube al carro, ¿no? En el caso de culturistas parece que es más fácil, ¿no? Echar leña al fuego. Una cosa es evidente, y es que si cuando murió Amy Winehouse, ¿no? Creo que nadie pensó, hostia, no me lo esperaba, ¿no? Qué sorpresa. Pero en el caso de los culturistas, la historia se suele ver desde un punto de vista demasiado trágico, ¿no? Demasiado amarillista. De hecho, por eso el caso de Dallas, por ejemplo, ni lo voy a comentar aquí porque creo que no tiene nada que ver con el de Rich Piana. Rich Piana fue un culturista fracasado, fue una persona que no consiguió cumplir sus objetivos como culturista. Hablo de fracaso profesional, como queréis llamarlo, ¿no? En su carrera. Y se convirtió en una figura un poco extraña, ¿no? Un poco ambivalente, un poco, en fin, pseudo gurú, decía cosas verdaderas bárbaras, pero se dio cuenta de que, bueno, con Instagram, con todo el tema de redes sociales, podía ganar bastante dinero. Entonces, un poco se creyó su personaje y generó pues, una especie como de freak que poco tiene que ver con el culturismo, ¿no? Y eso es un poco decir, lo que siempre he pensado. Es decir, Rich Piana tenía poco o nada que ver con el culturismo, con el fitness. Era una especie como de ser grotesco, que le gustaba un poco como creer o pensar que tenía un físico similar a de los pros pesados, cuando en el fondo, es decir, estaba lleno de biopolímeros y de productos que poco o nada tienen que ver con el culturismo ni con nada, ¿no? Entonces, Rich Piana, sí, bueno, subía entrenamientos, pero un poco así como para justificar el hecho de que sus músculos venían por algún tipo de razón legítima. En el fondo, decir, Rich Piana lo que hacía era, no hacía una exposición de fármacos o de un estilo de vida que le permite llegar a un objetivo. Básicamente lo que hacía era un alegato de su consumo excesivo de esteroides anabolizantes, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de sentido. Lo que hacía era eso, una exposición de lo que de lo que él hacía, ¿no? Y encima se jactaba, ¿no? de un uso excesivo y un uso masivo, y aquí sí que era un ejemplo, creo que negativo, ¿no? Porque encima cuando le preguntaban si estaba orgulloso y tal, que también vaya pregunta, ¿no? Lo que decía era que para su ritmo de vida, que para lo que él hacía era prácticamente que inevitable, ¿no? O sea, él hacía lo que había que hacer, ¿no? Hacía lo que había que hacer. Bueno, obviamente no, ¿no? Obviamente, es decir, no solamente hacía verdaderas barbaridades, sino que encima creo que lo hacía bastante mal. Y una cosa es mi caso, que siempre comento que yo estoy en contra de que la gente dañe su salud. Entonces, cuando la gente me habla de esteroides y demás, intento poner en una balanza todos los estudios, todo el conocimiento que hay, tanto a favor como en contra. Y si alguien decide emplear esteroides, por lo menos que lo haga con conocimiento de causa, sabiéndolo a qué se expone y sabiendo los riesgos. Rich Piana no hacía esto. Rich Piana, decir, poco menos que decía, bueno, sí, son dañinos, pero mola, ¿no? O sea, esa imagen un poco de glamour, ¿sabes? De que esto realmente, es decir, mola, de que es un poco, no algo bueno, era un poco como la cocaína con los artistas de rock en los 90, ¿no? Que sí que es mala, pero, no sé, te da un rollito, ¿no? Underground, malvado, de malote, de alguien que le gusta jugar con el peligro. Los esteroides no son eso, los esteroides son, pues, no voy a hacer una analogía, una comparación con la cocaína, pero al menos sí que uno tiene que saber que los riesgos para la salud están ahí, son graves. Ahora bien, usar a Rich Piana como acicate para criticar el culturismo, para pegar una hostia al culturismo, es una gilipollez. Si la gente, bueno, los medios amarillistas siempre hacen eso. Un poco viendo las noticias, Rich Piana murió por consumo excesivo de anabolizantes. O sea, como si hubiese dado un shock anafiláctico, no sé, algo completamente absurdo, ¿no? Como el cuñado que siempre nos dice, pues no sé quién murió porque el riñón le estalló. O el hígado, ¿no? El hígado explotó. Estaba en el hospital y ¡pah! La testosterona destrozó su corazón, pero lo destrozó rollo que estalló, ¿no?
Pues con este hombre parecido, o sea, se ve que usó su dosis y ¡pah!, murió. No, hombre, Rich Piana era un abuser de todo, un abuser de esteroides, además, o sea, un uso masivo y absurdo de esteroides, pero en el apartamento le encontraron también cocaína o un tipo de sustancia similar, ¿no? Era un adicto a muchas cosas, adicto a, pues bueno, un poco representa el perfil más, bueno, también es algo que creo que la gente merece ver, ¿no? Que es como no se deben hacer las cosas. Una persona obsesionada, una persona, decir, que con todo lo que ganaba en Instagram o en, lo que sé, cómo se financiaría, lo refinanciaba en él mismo, ¿no? En hormona de crecimiento, en tal. ¿Para qué? ¿Para lucir? ¿Para ganar qué? ¿Para hacer qué exactamente? Operaciones de estética. Era una persona, decir, pues, que obviamente tenía un problema de fondo. Pero bueno, es algo, decir, suyo personal y él decidía qué hacer con su dinero. Lo que no me parece de recibo era lo que hacía con el tema de normalizar o incluso de dar cierto aspecto de estético positivo, ¿no? Al hecho de ser un abuser, de ser una especie de Amy Winehouse, de un estilo de vida culturista. Y el fitness, el culturismo no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Y el hecho de que hiciera una especie como de copia o de... Sí, un poco copiaba la estética de los culturistas, ¿no? Más hardcore de los 90, principios de los 2000. Tú ves, prefiero una figura como la de Flex Lewis. Creo que nadie duda de que Flex Lewis emplea esteroides, de que Flex Lewis se expone a sus riesgos, pero es un tío con un montón de controles médicos, es un tío, decir, o sea, que hace las cosas con cabeza, con un preparador, da una imagen que creo que en poco o nada tiene que ver con la de ser un chungo, pues eso, la imagen que podía dar Rich Piana, ¿no? Insalubre. Obviamente, es decir, Flex Lewis se expone a los riesgos exactamente igual que cualquier otra persona, pero digamos que por lo menos la imagen, lo que asocia al fitness es algo completamente distinto. Esto es el empleo de esteroides o de sustancias dopantes para un fin. ¿Lo justifico? ¿Lo legitimo? No, está en su derecho y bueno, si un juez opina lo contrario, pues que se lo diga a Flex o a cualquier tipo de culturista. Pero él es adulto y él asume los riesgos y consecuencias y aparte no habla del tema, porque considero que hablar en el caso de Flex, considero decir que quizá hablar de ello no aportaría nada ni al público ni al mismo, ¿no? No es un caso como el mío, como el de... Ahora, vuelvo a la idea inicial. Rich Piana no era un culturista, no lo veo así. Rich Piana no tenía nada que ver, o la manera que él tenía de vivir no tenía nada que ver con el fitness. No sé qué narices tengo que ver yo con Rich Piana, pero en todo caso no creo que tampoco sea de recibo cuando alguien muere hacer crítica amarillista o empezar a usar su muerte como un poco así como justificación para poder echar mierdas acerca de lo que uno quiera, ¿no? Siempre pasa con todo, ¿no? Bueno, el caso de Rich Piana, personalmente creo que era, voy a decir, me caía bien, porque la verdad es que a nivel personal era un tío gracioso, un tío, decir, pero no creo que estuviera bien la imagen que daba ni de culturismo, ni del uso de sustancias dopantes, un uso frívolo y absurdo. Entonces, en ese caso, ya digo, lo siento, pero al mismo tiempo creo que esto, lejos de echar mierda acerca del fitness o del culturismo, incluso del uso de sustancias o no, sirve como reflexión un poco, decir, para lo que desde luego no es bueno, no hay que hacer, que es abusar, frivolizar sobre el uso, que eso jamás hay que hacerlo. Las sustancias son lo que son y hay que tener mucho cuidado y mucho riesgo, y sobre todo, decir, si dudas entre hacerlo o no hacerlo, es mejor no hacerlo. Y el hecho de que ese tipo de vida, ese tipo de enfoque solo te lleva al final a abusar de todo tipo de sustancias, de frivolizar sobre el consumo de cualquier tipo de fármaco y al final te convierte en un esclavo ya no de tu físico, sino un esclavo de un ritmo de vida absurdo, ¿no? Agur.